Mis hijas sufren demasiado, señores, y es demasiada injusticia que todavía no le han entregado el cuerpo de su papá. Estamos estableciendo tiempos récords de hacer autopsia. ¡Entreguen a esa gente ya! ¿O es que el dolor del rico es más fuerte? ¡Por Dios! Identificado totalmente 118 a 120. Pero él tiene que ser responsable, no solo ante mí, ante un pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Noticias Univisión 24/7. Yo soy Lorraine Cáceres. Y Carolina Peguero. Esta noche estamos acompañadas por Ilian Sidán y Tony Dandrades desde el lugar de esta terrible tragedia que enluta a República Dominicana. Así es, porque la tragedia de la discoteca Jet Set cegó la vida de al menos 226 personas. La más reciente víctima, una madre costarricense de 41 años. Lo que debió haber sido una noche de alegría quedó bañada en sangre y ahora, abrumados por este dolor, muchas familias dan el último adiós a sus seres queridos. Vilma Tarazona nos informa desde las inmediaciones de Cristo del Redentor en Santo Domingo. Adelante, Vilma, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, la saludo aquí desde el cementerio Cristo Redentor. Este es un cementerio público, es uno de los más grandes de República Dominicana. Hoy tuvimos la oportunidad de acompañar a un papá y una mamá que vinieron a sepultar a su hija de 31 años, que lamentablemente perdió la vida en esta tragedia. Les puedo decir que las escenas que presenciamos el día de hoy fueron desgarradoras. Ay, Dios mío, ¿por qué mi manita, Dios? El llanto desgarrador de esta madre que hasta último momento no perdió la esperanza de encontrar a su hija Luisa María Tavera Santana, de 31 años, retumbó en el cementerio Cristo Rey. Ay, manita, a ti no te gustaba la calle, ni siquiera. Este fue el último video que les envió desde la discoteca Jet Set, minutos antes de que se desplomara el techo. Conocimos a su papá y hermana durante los largos días de espera afuera de la morgue. Yo me desayunaba con ella, yo comía con ella, cenaba con ella. Hoy, las esperanzas quedaron sepultadas aquí. Ay, manita, Su padre se apoya en su fe. La encontramos, aunque sea muerta, pero ya le dimos su humilde sepultura. En la morgue se terminó la entrega de todos los cuerpos que recibieron de la discoteca Jet Set, como nos confirmó el ministro de Salud. Los cuerpos que estaban aquí, quedaban 221 cuerpos, se entregaron todos. Había 4 más que fueron de otras áreas, también fueron entregados, en total 225 cuerpos. La madre no encuentra consuelo. ¡Ay, mi Vanessa! ¡Ay, se me fue mi muñeca! ¡Ay, se me fue mi princesa! El padre dijo que se despidió de su hija. Con Dios, y allá nos vemos. Allá nos vemos. La alcaldía de Santo Domingo donó 150 espacios en este cementerio Cristo Redentor para aquellas personas que no tienen los recursos económicos para enterrar a los suyos. La familia de Luisa María fue una de las que aceptó el ofrecimiento. Bueno, les cuento que definitivamente estas escenas fueron muy difíciles de presenciar. El alivio que trajo el hecho de que la municipalidad donara estos 150 espacios para aquellas familias como la de esta madre, este padre, para poder sepultar a sus seres queridos, pues ha traído un gran alivio. Los requisitos son que las personas, los familiares deben venir hasta aquí, traer el certificado de defunción más una identificación de la persona fallecida. Luego este cementerio constata que efectivamente falleció el día de que colapsó el techo de la discoteca Jet Set, y de inmediato se pone a disposición el espacio totalmente gratuito, así como el ataúd para estas víctimas. Se espera que el desfile de familias sea aún mayor en el día de mañana para venir finalmente a darle sepultura a sus seres queridos. Así que con esta escena bastante triste me despido y desde aquí, desde República Dominicana, regreso a los estudios. No sé si tengan ninguna pregunta.
Vilma, una escena desgarradora. Muchísimas gracias por tu reporte en vivo desde el cementerio Cristo Redentor en Santo Domingo. Mientras tanto, para la población de Baní, el impacto de esta tragedia ha sido devastadora, pues 10 de las víctimas fatales eran de esta localidad que se encuentra consternada. Muchos están dándole el último adiós a sus seres queridos, mientras que el ayuntamiento local declaró 3 días de duelo municipal. Pasamos en vivo con nuestra compañera Indira Navarro, quien nos tiene los detalles de lo que se está viviendo a esta hora. Adelante. Gracias, Carolina. Pues me encuentro en una de las funerarias de Santo Domingo, donde hasta esta hora todavía continúan siendo expuestos los cuerpos de algunas de las víctimas de la tragedia del jet set, que han tenido que esperar cupo y espacio en las funerarias que no han dado abasto por la gran cantidad de cadáveres. Hoy fue un día de entierro en la comunidad de Baní. Es el repicar del doloroso adiós a las víctimas del jet set. Este sábado cientos de familias enterraron a sus muertos. Así, Felicita Velázquez despidió a su hija. A esta madre la conocimos cuando tenía esperanzas de encontrarla con vida. Yo lo que quiero que mi hija esté viva, que me la saquen, aunque sea hoy. Pero Ana Altagracia Figuereo fue la víctima 220 del colapso del techo del jet set. Era una líder en su comunidad que le rindió tributo. Se atrevió a muchas cosas, pero sobre todo a luchar y a pelear por el bienestar de su comunidad. El pueblo de Baní perdió 10 personas en la tragedia, incluyendo a esta pareja de esposos que tuvieron que ser sepultados de inmediato. Sin poder despedirlo, quedaron todos desfigurados totalmente, quedaron destrozados, irreconocibles. En cada esquina había un funeral. A su lugar de trabajo fue llevado el cuerpo de la venezolana Jocelyn Marcano antes de ser cremado. 9 venezolanas, todas mujeres. Ahí entre ellas hay varias que son hermanas. Por el momento, las familias afectadas están concentradas en reponerse de este amargo duelo. Con la partida de centenares de víctimas de la discoteca Jet Set, para algunos familiares no queda enterrada la búsqueda de respuestas de qué fue lo que ocurrió. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron el colapso mortal de la techa de esta prestigiosa discoteca de Santo Domingo? Carolina. Muchísimas gracias, Indira. Definitivamente hay muchas preguntas, pocas respuestas de lo que fue que provocó esta tragedia. Muchísimas gracias. Y es que en medio de todo el dolor, algunos agradecen poder estar aquí hoy para contarlo. Uno de ellos es Yacel Castillo, sobreviviente del colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, quien nos acompaña para brindarnos su testimonio. Muchísimas gracias, Yacel, por estar con nosotros. Cuéntanos cómo te sientes y si nos puedes decir un poco de lo que viviste esa noche y cómo lograste salvarte. Buenas noches, ha sido un placer que me otorguen esta entrevista. Realmente no me siento muy bien. Ha sido una experiencia muy traumante. Relato que la mañana del lunes fui con mi hermano a comprar la boleta y resulta que mientras nos están ubicando para comprar dicha boleta, se cayó un plafón. Mi hermano, a manera de broma, me dice, ¿te imaginas que todo esto acá se derrumbe? Y yo le dije, no brome con esto, mi hermano, este tipo de cosas no se bromean. Luego en la noche estamos disfrutando, todos compartiendo. Andábamos 4 personas, de la cual mi tía cumplía años. Entonces, un minuto antes de esa tragedia, conozco a una chica allá y estoy bailando con ella. Entonces, mientras bailo con ella, ella me dice que tiene que ir al baño. Cuando estoy llegando a mi mesa, en el instante que me siento, todo se desploma y vino una onda expansiva de humo, la cual no nos permitía respirar. Mi padre, que estaba al lado de mí, me dijo que me coloque cerca de la pared para que no me asfixie, porque creíamos
en primera instancia que era un terremoto o un temblor de tierra que estaba ocurriendo. Wow. Luego, sí, Yacel, mientras eso sucedía, obviamente estabas con tus familiares. ¿Qué veías a tu alrededor y cómo ustedes lograron salir? Yo veía todo oscuro, no podíamos observar nada porque inmediatamente el techo se desploma, todo se puso oscuro, no podíamos ver. Yo enciendo el flash de mi teléfono y le digo a mi padre que tenemos que buscar la manera de salir. Y en ese mismo instante, una de las sobrevivientes que estaba cerca posteó que había una salida de emergencia. Entonces, a través de los escombros, subiendo, pudimos salir por ahí. Pero fuimos muy pocos los agraciados de sobrevivir, como 7 o 8 personas pudimos salir por ahí. Pero en ese instante no pudimos ayudar a ninguna otra persona porque todo creíamos que iba a seguir temblando la tierra o no sé, que se podía desplomar la pared. Sí, de verdad. Un momento muy aterrador. No me lo puedo ni imaginar. Esto definitivamente es un antes y un después para República Dominicana. ¿Cómo esto ha marcado tu vida y también en la forma del día de mañana? ¿Cómo te sientes al saber de que tantas personas perdieron sus vidas y que esta tragedia todavía está enlutando a nuestro país? Realmente no me siento nada bien, mis acompañantes que estaban conmigo allá, porque se nos ha complicado, no puedo utilizar las redes sociales, todas mis amistades me hablan de lo mismo y ha sido muy traumante, es difícil continuar de esta manera. Incluso. Sí. Bueno, al parecer, Yacel, se nos fue la comunicación con Yacel Castillo, sobreviviente del colapso en la discoteca Jet Set, pero le agradecemos de mucha agradecimiento, obviamente, por compartir su testimonio y le deseamos lo mejor a él y también a su familia. Y es que precisamente vamos a seguir con esta información y esta cobertura. Un momento muy difícil para todos en República Dominicana y precisamente Univision Foundation expresa su solidaridad con quienes se han visto afectados por esta tragedia. Si usted o alguien que conoce necesita hablar o recibir ayuda profesional, puede enviar un mensaje al 741741 con la palabra dominicanos para conectarlo con un consejero capacitado en el manejo de crisis. El servicio es gratuito y confidencial. Así es. Y vamos a conectarnos con nuestro compañero Elian Seidán, que está precisamente en el lugar de los hechos, en la discoteca Jet Set, que se ha convertido en un lugar donde ahora muchos de los familiares están rindiendo honor a sus seres queridos, sobrevivientes y afectados por esta tragedia. Así es, Elian, cuéntanos un poquito de cuál es el panorama a esta hora por allá. Lorraine, Carolina, es un panorama muy distinto al que nos encontramos cuando llegamos la mañana de ese miércoles. Justo están llegando aproximadamente unas, te diría, 60, 70 personas a mi izquierda, pero a mi derecha hay probablemente muchas más personas que han improvisado todo un altar en la que es la entrada principal de la que fue la discoteca más importante para el género tropical en esta capital dominicana. Algo contrastante es que aún permanece la pancarta anunciando la presentación de Ruby Pérez y la cual fue su última presentación. Me voy a hacer a un lado para que Frank nos enseñe lo que se está viviendo en este momento a las afueras de esta discoteca. Vemos familias completas, abuelas, madres, nietos, hijos, banderas de Venezuela, banderas de República Dominicana. Vemos personas orando, personas que vienen con flores, con veladoras, que alzan una oración por estas personas que desafortunadamente perdieron la vida en esta trágica situación. Este es el panorama que se está viviendo aquí a las afueras de la discoteca Jet Set, un panorama muy distinto y que ha cambiado con el paso de los días. Carolina, Lorraine. Muchísimas gracias, Elian, por la información. Nosotros vamos a regresar contigo con más información y testimonios de personas afectadas por esta tragedia.
Y la popular discoteca Jet Set tenía una capacidad para 700 personas sentadas, 1000 personas de pie y según reportes locales había sido remodelada varias veces. ¿Cómo pudo haber ocasionado este desplome mortal? Vamos a conversarlo de inmediato con nuestra siguiente invitada, la arquitecta Yermis Peña. Gracias por venir aquí a esta edición especial de cobertura por esta tragedia. Empezamos con esta pregunta, Yermis. Tenemos entendido que le hicieron varias expansiones a este local. Cuando eso sucede, ¿cuáles son los requisitos para que no sufra, ¿no?, la integridad de esta estructura? Mira, recuerda que cuando se diseña una estructura, al momento de hacer los planos arquitectónicos, estamos buscando seguridad y sobre todo también pues que esa estructura pueda sobrevivir ante cualquier efecto natural, un huracán, un sismo. Esto es así si la estructura se construye 100% como fue diseñada y es la primera cosa que se debe de demostrar. Lo segundo es el mantenimiento. A la vez que el tiempo pasa, pues la estructura envejece y cuando envejece, pues pierde la fuerza y pierde los efectos que ha ido como pasando los años y al diseño original, ¿ok? Y lo tercero es el cambio de uso. No es lo mismo tener un cine, que era lo que inicialmente había ahí, que una discoteca. Ahí entran lo que son las cargas dinámicas, que cambia. Cuando se hizo esa evaluación inicial para diseñar esa estructura, pues obviamente no iba a albergar tantas personas, no iba a tener ese sonido, la vibración constante, los equipos de luces y demás que lleva en la parte superficial. Entonces, en este punto necesitamos ver, porque no sabemos a ciencia cierta, si ese proceso en el cambio de uso se hizo, que es una revisión estructural, y una adaptación a eso y el mantenimiento durante estos años, 50 años, una edificación. Y precisamente, Yermis, mucha gente en la escena dice, o que había ido muchas veces a este local, recalca la idea de que no tenía columnas de soporte. ¿Eso importa? Claro que importa. Si una estructura no te da señales de colapso, es porque se ha quitado algún elemento importante. Eso es columna, eso es viga, eso es también algún hueco en la losa, o ha tenido un impacto, como fue el caso, por ejemplo, del 9/11, que fue un impacto ya de un objeto de un avión. Hablemos ahora de esta imagen del techo, porque los vecinos dicen que Jet Set tenía muchos equipos pesados ahí arriba. ¿Cómo puede eso haber influido en este desplome? Ahora hay una fase de investigación, lo que se llama ingeniería forense. ¿Qué es eso? Pues es una investigación técnica donde se van a analizar con levantamientos fotográficos, se van a tomar muestras tanto del hormigón como del acero para ver la resistencia, si esa resistencia es exacta a los planos que están en los archivos municipales, si coincide. Y también pues van a hacer un análisis pues un poquito más profundo sobre cuáles elementos estaban en ese techo, porque hay imágenes aquí como podemos ver de qué había, de que no estaba vacío, si eso estaba en el momento de la aprobación, lo que pesa un chiller de aire acondicionado, por ejemplo. Que fuera parte del cálculo. Que fuera parte del cálculo y de ese diseño del cambio de uso de esa estructura. Entonces, ese informe nos va a dar dos cosas. Primero, ¿por qué pasó? ¿Cómo pasó? Pero además, ¿cómo lo podemos prever y poder garantizar que eso no vuelva a ocurrir en otra edificación? Yermis, ¿cómo se investiga en este tipo de casos? Porque los investigadores que vayan a la escena a hacer este análisis, ¿qué van a estar mirando de lo poco que queda, ¿no? Grietas, ciertas señales, ¿qué están buscando? Hay mucha información, aunque la gente no lo crea. Mucha gente dice, pero es que ya no queda nada, lo retiraron todo. Pero se toman muestras y se llevan al laboratorio y ahí la resistencia del hormigón, pues sí la vamos a tener del acero, si estaba corrompido, si estaba oxidado, si estaba dañado, y también vamos a tener una información adicional, que esos son unos modelos virtuales que se hacen para modelar la estructura y se ve cómo fue ese comportamiento de acuerdo al diseño original, al diseño que está construido y a elementos y fallas que pudieran tener con el peso de esos objetos que se simulan. Y ahí entonces tiene ya un reporte final. Pero esto no solamente lleva técnicos de estructura, esto también va acompañado de Ministerio Público, también va acompañado de un equipo, por ejemplo, de aseguradoras, que también van a hacer sus propias investigaciones y juntos pues entonces tienen ya
el resultado final. Y creo que el pueblo dominicano ciertamente va a estar muy pendiente de cada paso de esta investigación, porque todo el mundo necesita saber por qué colapsó esta estructura y ojalá y que genere cambios, ¿no?, para que no vuelva a ocurrir una tragedia como esta. Lo más lamentable es que la mayoría de los países de Latinoamérica no cuentan con una certificación de uso. Después de los 25 años, todo edificio envejece y necesita mantenimiento y necesita tener en cuenta esas pocas señales que va dando, porque sí lo puede detectar cualquier persona, pero no lo puede solucionar. Eso no se maquilla. Necesita un profesional de la ingeniería estructural para poder hacer los cambios y los ajustes y que esté legislado, que se necesite para operar pues una licencia y una renovación de esa licencia. Muchísimas gracias, Jeremy, por venir aquí a darnos a entender un poco de lo que pudo haber ocurrido con esta tragedia. Gracias a ustedes. Seguimos con más. Y seguimos con esta cobertura especial desde República Dominicana. Ahora vamos a conectarnos con Tony Dandrades, que ha estado siguiendo todo lo que ha estado sucediendo, hablando con artistas, sobrevivientes, personas del medio. Pasamos contigo, compañero. Cuéntanos. Gracias, Carolina. Ha sido una larga jornada. Llegamos aquí el pasado martes. Desde que pisamos el aeropuerto se sentía la tristeza en la República Dominicana. Siempre que venimos al país, venimos con una mentalidad de pasarla bien. No se está pasando bien acá. Me encuentro en el Malecón, una zona en la que un sábado estarían personas disfrutando de un clima hermoso como lo tenemos hoy. Hoy está prácticamente vacío. Se siente, se llora la partida de Rubí Pérez, un artista que no solamente fue famoso en la República Dominicana, Latinoamérica lo quiso y Venezuela lo quiso mucho más. Hizo carrera allá, primero se dio a conocer por la orquesta de Wilfrido Vargas, luego como solista pues sembró bandera y lo convirtieron en un hijo adoptivo. Hizo hasta una telenovela en Venezuela. Hoy lo recuerdan. Francisco Resteta nos tiene la historia de cómo también allá lloran a Rubí Pérez. Madre de Dios que Es un video reciente de Rubí Pérez cumpliendo con un anhelado sueño, cantarle a la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de los zulianos. gaita bonita, mi Chiquinquirá, tierra del zuliano. A Rubí la gaita zuliana se le metió en su corazón musical desde la primera vez que visitó a Venezuela en la década de los 80 y Maracaibo fue la primera ciudad que conoció. Le gustaba mucho nuestra tierra. Él decía que él era un venezolano. Fue un enamoramiento mutuo. Desde entonces Rubí vino a Venezuela en incontables ocasiones. Pasaba temporadas en el país, haciendo música, presentaciones y hasta protagonizó una novela en los años 90. En cuanto tengamos algunas cositas, algún dinerito preparado. Y los venezolanos lo hicieron suyo, lo adoptaron como a un artista nacional. No había celebración en que su música no sonara ni se bailara. Un hombre que tenía mucho que dar. Tenía una gran pérdida para el mundo artístico. Y Rubí siempre se sintió como un dominico venezolano, como decía, y tuvo presente a Venezuela incluso hasta en su último concierto, cantando música venezolana. Cuando voy a Maracaibo y empezó a pasar el puente. 14 venezolanos murieron esa noche junto a él. Una misa organizada por cantantes de merengue en Caracas les rendía homenaje. Le murió cantando. Así soñamos todos los artistas morir. Pero de verdad que esto es una tragedia. Y es que los venezolanos están tristes, nostálgicos y de duelo, lamentando la trágica muerte de Rubí Pérez, a quien consideraron como a uno de los suyos. Una tristeza que muchos venezolanos llevan aquí en el corazón, recordando estos días su música y canciones que fueron motivos de tantas alegrías y celebraciones. En Caracas, Venezuela. Él dijo en el escenario, en tono de broma, si aquí no me quieren me voy para Venezuela. Y es que Venezuela sí se robó el corazón de Rubí Pérez. Zulinka Pérez era su hija y para ella Rubí Pérez era su padre, era su jefe, era una persona que tenía una comunicación increíble con ella. Yo la entrevisté en exclusiva y fue mucho lo que nos contó de su fallecido padre. ¿Cómo recuerda esa madrugada del 8 de abril? Un desastre. Lo más trágico que yo he vivido en mi vida, lo más impactante que yo he vivido en mi vida, en todos los sentidos, porque estaba mi papá, mi esposo, mis compañeros, mis amigos. Yo vi una viga venir a mi cara, o sea, yo tengo golpes y algo realmente que yo no le deseo a nadie. Ver a tu padre morir
de esa forma, yo no se lo deseo a nadie. ¿Hubo un momento en el que tú viste el techo ceder, pedazos caer? No, yo no vi pedazos caer. Yo veía movimiento en el público porque yo estaba cantando. Yo estaba haciendo una parte de Color de Rosa, que ese tema yo lo hago completo, pero como estoy recién operada, no puedo colocar bien aquí para coger el aire y ese tema demanda mucho. Entonces yo dije, papi, no puedo colocar bien, lo hacemos entre los dos. Y me dijo, sí, mami, claro, pero quédate en tu micrófono y yo me quedo en el mío. Yo me pasaba para el de él. Tú estabas supuesta a estar al frente. A estar en el micrófono de él. Si eso hubiese ocurrido, tú no hubieses estado aquí No, hoy. estaba aquí, claro que no. Entonces, cuando yo comienzo, hago mi parte, la primera parte de Color de Rosa, viene el mambo, luego él entra. Cuando él va, está el mambo, yo veo el movimiento de la gente. Le digo a mi esposo, ten cuidado, que parece que se armó un problema. Veo la gente en movimiento y gente empujándose y no sé qué cosa. Y le digo, papi, ten cuidado que hay un problema. Pero papi no me escuchó por el sonido, por no sé qué cosa. Y ahí él entró a cantar. Conociendo yo a mi papá, papi hacía esto para cantar. Cerraba sus ojos y se tapaba el oído para monitorearse. Él tenía un monitor, pero para él escucharse. Cuando él cerró sus ojos, yo sé que no vio nada. De repente todo se apaga. Una explosión. Fue, ¡bah! O sea, una cosa que yo digo, Dios mío, ahí mínimo tenía que haber explosivos, porque, o sea, algo no se derrumba así tan rápido. O sea, si se derrumba, comienza por allá, viene por allá, pero fue todo. Fue un boom. Y cuando yo vine a ver, ya yo tenía la viga aquí, y ahí mi esposo me jala. La viga pasa, y otra le cae a mi esposo aquí. Y viene una encima de mi papá, y lo aplastó. Yo no sé de dónde yo saqué fuerzas para salir, porque la puerta de atrás estaba cerrada. No sé quién la cerró, porque no se suponía, esa era la salida de emergencia. La salida de emergencia estaba cerrada. Y los músicos dando golpetazos, parece que alguien escuchó, le quitó el pestillo y la abrió. Un músico murió al instante, le cayó una viga ahí y le explotó la cabeza, porque estaba todo oscuro. Cuando cayó la viga encima de mi papá, yo vi una luz que subió, esa luz yo vi como un hoyito y por ahí yo iba atentando. Pues si me caigo aquí, porque había muros, había cable, había disparos de electricidad. Yo solamente, Señor, protégeme, Señor, protégeme. ¿Piensan demandar? Claro que sí, sin pensarlo. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque eso fue negligencia. Si es un accidente, no importa. Pero eso fue negligencia. Y no demandar por dinero, no, eso es, yo tengo fuerza para trabajar, yo no necesito dinero de nadie. No se nos va a revivir a mi papá, pero él tiene que ser responsable, no solo ante mí, ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y su papá, ante tantas madres que se quedaron sin sus hijos. Se refiere al dueño de la discoteca. Claro, a los dueños, Antonio Espaillá. ¿Él te ha llamado? No. Y mire que le tengo cariño a Antonio, porque esto no es algo personal. Es su compañía. Mi papá tocaba en Yesé por nómina. ¿Saben lo que es nómina? ¿Solamente los músicos cobraban? Solamente los músicos. ¿Y por qué lo hacía así? Porque mi papá era humano. Tú que te lleva días sin comer. Eso no es nada bueno. ¿Cómo lo hago? Anoche yo comí un poquito. Pero cuando comienzo a comer me comienzo a dar náusea. Es como si la tristeza estuviera aquí. Y no me deja pasar comida. Zulinka, gracias por la confianza. Gracias a ti. Reitero mi más sentido pésame. Gracias. Y papi siempre va a estar vivo. Siempre. Eso lo pueden tener por seguro. No pude contener las lágrimas y es que lo que ha ocurrido aquí es muy fuerte. Zunelka ha decidido no otorgar más entrevistas y le entendemos. Para ella, esto es un tema muy difícil y un golpe que no se podrá superar. Elian, paso contigo ahora a lo que hemos llamado la zona cero, donde estaba la discoteca Jet Set. Adelante. Tony, muchísimas gracias. Es importante mencionar que durante las horas cruciales después del desplome, el trabajo de los brigadistas fue de vital importancia. Y quien me pudo enseñar hace algunos días de primera mano la devastación fue
el siguiente invitado que tenemos aquí en este especial. Él es el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, Edwin Olivares. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y de verdad que quiero felicitarlo públicamente por el gran trabajo que hicieron en las 3 fases vitales, en la de buscar sobrevivientes, después recuperar los cadáveres y después remover todos los escombros. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, no quisiera estar en esta posición, pero primeramente, en nombre de todos los que han respondido, también queremos agradecerle a ustedes que han podido llevar esta noticia al mundo y ver la capacidad de respuesta que hemos tenido en República Dominicana. Como te mencioné anteriormente, de emergencia que nos agarró a medianoche cuando fuimos activados, poder orquestar esta gran respuesta para nosotros fue crucial. Yo salí de manera inmediata para acá y ya en lo que veníamos de camino, veníamos creando el escenario. Veníamos preparados para el peor escenario y encontramos un escenario catastrófico, mayor. Pero en esa coordinación fuimos pidiendo todos los recursos que entendíamos, basados en nuestra experiencia, que podíamos necesitar para acá. Y así fue que iniciamos de manera inmediata. Obviamente la primera respuesta de los bomberos que están en primera línea ya estaban aquí, pero ya traíamos en mente el plan que íbamos a desarrollar, que es como... Este que tenemos aquí, ¿verdad? Esto fue lo que ustedes utilizaron para ver por dónde ingresaban y cómo se iba a llevar a cabo la operación, que fue de 3 fases. En lo que este plan, cuando lo diseñamos, inmediatamente también pedimos la unidad de dron para tener una visual de cuántos metros cuadrados de techo abajo teníamos y cuál era lo posible de acceso. Explíquemelo, por favor, pero tome usted el micrófono para no obstaculizar la imagen. Explíquenos cómo fue que llevaron a cabo esto. Nosotros inmediatamente llegamos aquí a la parte frontal, pero como te decía, anteriormente veníamos requiriendo todos los recursos, el tema para tener una visual de qué teníamos. No obstante, las unidades de primera respuesta estaban tratando de entrar. Logramos, a través de la puerta de emergencia, en la parte norte, una puerta de emergencia que tenía, podemos accesar algunos personal. Y ahí vimos que teníamos el techo abajo. Luego de que teníamos esto, hicimos 5 cuadrantes de trabajo. Determinamos al área de tarima, determinamos área VIP, determinamos área de mayor carga central, por lo que visualizamos del techo que teníamos abajo. Y mientras hacíamos este trabajo, otro equipo analizaba ya los videos que podíamos conseguir. Hay un dato importante, Jet-Set, todas sus fiestas, cuando comienzan, están siendo transmitidas en vivo. Es decir, logramos conseguir una visual de cuántas personas había aproximadamente. En lo que ya diseñábamos esto, o sea, obviamente la operación no se paraba, seguíamos tratando de hacer los rescates debido. Logramos en esta parte de aquí, que no colapsó, es el área de boletería. Aquí conseguimos todas las reservas que había y las que ya estaban. Y ahí empezamos a hacer la apreciación de qué nos encontramos. Ahí, con ese dato, esto que teníamos y que cuando logramos entrar vimos que los laterales no estaban llenos, teníamos un número aproximado y empezamos a ver cuál equipo íbamos a utilizar para esa operación. Pues señor Olivares, de verdad que yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y lo quiero felicitar nuevamente por esa gran labor que hizo junto a todos los brigadistas. Gracias, señor Olivares. Gracias, muy buenas noches. Regreso con ustedes, Carolina y también Lorraine, al estudio. Muchas gracias, Elian. Muy buena entrevista con este jefe de operaciones que ha hecho una gran labor. Entre las más de 220 víctimas de la tragedia de Jet-Set están 2 expeloteros de las Grandes Ligas. Uno es Octavio Dotel, quien fue considerado como un gran compañero tanto dentro como fuera del terreno de juego, y el otro, Tony Blanco, natural de Jaina. Y entre quienes más los extrañan está el antiguo torpedero de las Grandes Ligas, y es Rafael Furcal, a quien tenemos con nosotros conectados aquí en 24/7. Muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Octavio Dotel siempre fue recordado como uno de los mejores compañeros de equipo posible. En tu caso, ¿cómo lo describes y cómo lo recuerdas? Hola, muy buenas noches a todas las personas que siguen mucho este canal. ¿Y qué te puedo decir? Para el área del deporte ha sido algo muy impactante, ya que Octavio Dotel, yo creo que todo lo que tuvimos la oportunidad de compartir con él, jugar en el mismo equipo con él, yo creo que no podía existir un mejor time que Octavio Dotel, un mejor compañero que él.
es difícil de cómo describírtelo, porque era una persona que yo nunca, en el tiempo que estuve, compartimos dos equipos, jugamos en los Dodgers un poco y en San Luis cuando ganamos la Serie Mundial en el 2011. Octavio Dotel era una persona demasiado afable, un compañero que empujaba para ti, que cuando te veía un poquito down iba para donde ti. Una persona que siempre estaba contento, todo el mundo quería estar a su alrededor. Por supuesto, y aparte de ser gran compañero, también fue buen hijo, padre, esposo. Octavio, de hecho, es primo segundo de mi familia, de mi hermano Lenin Peguero, y tenemos muchos recuerdos con él, especialmente yo cuando era pequeña, verlo jugar. ¿Qué nos puedes decir de cómo lo vas a recordar, si nos puedes decir brevemente? Bueno, yo a Octavio lo voy a recordar como la persona alegre, lo voy a recordar siempre haciendo todas sus cosas que él decía, un tipo que empezaba un cuento y él lo disfrutaba antes de terminarlo, una persona muy alegre. Rafael, quiero que siga con nosotros, vamos a seguir con esta entrevista porque queremos escuchar más de cómo recuerdas a Ote. Ahora sí, regresamos con la entrevista de Rafael Furcal, quien se conecta con nosotros nuevamente. Estábamos hablando de Octavio Dotel, cómo le encantaba cantar, la sonrisa que siempre traía, pero también quiero hablar sobre Tony Blanco, que también lo conoces y que llegaste a compartir con él. Cuéntanos un poco de cómo el mundo del deporte ahora ha cambiado tras la partida de ambos. Es un golpe muy grande, tú sabes, para el área de República Dominicana en general, no solamente para el área del deporte, sino para República Dominicana entera. Tú sabes que cada quien, alguien conocía a alguien, algún familiar de cada pueblo. Vieron muchas personas de muchos pueblos. ¿Qué te puedo decir de este joven? Yo no jugué mucho con él, con Blanco, jugué un poquito solamente en contra cuando él jugaba con los Washington Nationals al poquito tiempo, pero fue tremendo muchacho, según me han dicho también, una persona que es muy querida en su pueblo, que también deja un gran pesar, ¿tú me entiendes? Porque gente joven de morir de una forma tan repentina es doloroso. Por supuesto que sí, como dominicanos nosotros sentimos un dolor tan fuerte que nosotros siempre somos tan alegres, no dejamos que la tristeza nos embargue y definitivamente nuestro país está de duelo. Muchísimas gracias, Rafael Furcal, por estar con nosotros, por compartir con nosotros y además mucha solidaridad para ti, para tu familia y tus compañeros. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias igual, buenas noches. Bueno, y precisamente, Lorraine, como dominicanas, nosotros sentimos una indignación, estamos aún asimilando todo lo que ha sucedido en nuestro país, además cómo ha afectado a nuestras familias y cómo nosotros crecimos escuchando las canciones de Ruby Pérez en las salas, con las fiestas, y que ahora estamos viendo cómo esto se ha ido a muchas personas de nuestras familias y de diferentes ámbitos y industrias y medios de nuestro país en República Dominicana. Difícil ponerlo en palabras, Carolina. Vamos a pasar con Tony y Elian en República Dominicana. Gracias a ambos por la ardua labor que han hecho esta semana. Bueno, ha sido una cobertura muy difícil, puedo decir que la más difícil de mi carrera. Ya mañana regreso a Miami, pero sé que volveré porque esto seguirá siendo noticia. Me queda decir que le deseo y también pues le envío el pésame mayor a todas las víctimas de esta tragedia. Estamos muy afectados, somos reporteros, pero somos humanos y esto nos ha dado muy duro también a todos nosotros. Me uno a las palabras de Tony. Esta definitivamente ha sido una de las coberturas más difíciles en mi carrera, pero me ha permitido ver la solidaridad del pueblo dominicano, este pueblo alegre que en este momento no está demostrando esa alegría por ningún lado. Y me quedo con la vida es un segundo. Si tienen la oportunidad de abrazar a un ser querido, no duden en hacerlo. Bueno, gracias a ambos, Elian y Tony, por todo ese trabajo. Ciertamente los dominicanos fuera del país estamos con la mente y el corazón en nuestra querida tierra, compartimos el duelo y el drama de esta situación. A los rescatistas en la escena, gracias por su ardua labor. Y a las autoridades, estamos esperando una investigación justa y transparente. Y si hubo negligencia, necesitamos justicia
por amor a la vida y respeto a todas las víctimas que perdieron su vida. Nuestros ojos ahora están puestos en ustedes. Así es. Así concluye esta edición especial de Noticias Univisión 24/7. Gracias por su sintonía. Y que descansen en paz todas las almas que padecieron en ese trágico hecho. Gracias por estar con nosotros.